Muy bien, yo quiero ir a la palabra del Señor en esta hora. El tema que nos aborda es cuando el vino pierde su sabor. Cuando el vino pierde su sabor. Fíjese qué interesante todo esto que hemos estado viendo acerca del vino, que hemos visto su origen, hemos visto sus procesos, cómo es trasvasado el vino para oxigenarlo y para que el sedimento quede atrás y vaya cada día siendo purificado en cada etapa de la trasvasación, que es la acción de mover el vino de una vasija a otra, o de una barrica a otra, o de un odre a otro. Vimos también que por lo menos hay 4 tipos de vinos. Le llaman el vino joven, el vino de crianza, el vino de reserva y gran reserva. El joven tiene un añejamiento muy corto, menos de un año. El vino añejo es más de, el vino de crianza es más de 2 años. El vino reserva 5 años, y el gran reserva puede tener 10 o 15 años de añejamiento. Cada proceso por los cuales pasa el vino va siendo purificado. ¿Por qué hemos estado hablando de esto? Porque el Señor lo enseña. El Señor ejemplificó que no se podía poner vino nuevo en odre viejo. En aquella plática se recuerda con los fariseos, y los fariseos representando la ley, ¿verdad? Sus estructuras un poquito radicales y que estaban quedando en el ayer, no podían contener lo fresco y lo nuevo de la gracia. El evangelio no lo podía contener estructuras legalistas, porque por eso dijo el Señor: es necesario poner el vino nuevo en odres nuevos. De lo contrario, el vino nuevo, si cae en un odre viejo, lo va a reventar, porque sus fermentos y su proceso de químicos y liberación de ciertas sustancias iba a traer un inflar el odre, y terminaba destruyéndolo si no era flexible, si no era un odre nuevo. Por eso estamos hablando el odre, nuestra vida y estructuras. Todo esto ya lo vimos, solo estoy haciendo una breve reseña para entrar en materia. El vino también vimos varios tipos, ¿verdad? O clases, para qué se utilizaba, más bien funciones del vino. Vimos el vino también como juicio de Dios. Vino también en la Biblia para festividades. El Señor establecía para sus fiestas. También el vino representa el gozo de la felicidad, por supuesto el gozo, y también representa el vino un analgésico. Era utilizado como analgésico en aquella forma que le aplicaron al que fue golpeado en el camino allá hacia Jericó, en la parábola del buen samaritano. Él tomó vino y aceite y le aplicó a las heridas. También era como medicamento utilizado, como Pablo ya recordamos que le dijo a Timoteo: por tus múltiples enfermedades toma un poco de vino. También vimos el vino que causa disolución propiamente, el vino que puede embriagar cuando no se tomaba con la responsabilidad correcta, sino que iba con una intención de destrucción. En el sentido espiritual también vimos hoy la Santa Cena, que la copa de vino representa la señal del nuevo pacto en su sangre. El mismo Señor Jesucristo se pone como la vid verdadera, de donde se extraen las uvas y donde ya después de ser procesadas llega a ser vino. Entonces, si nos damos cuenta, hay mucha enseñanza figurativa en lo que es el vino. También representa al Espíritu Santo, representa gozo, representa nuestra vida misma y representa también el Evangelio. Ahora, cuando el vino pierde su sabor, fíjese que hay varias facetas cuando el vino pierde su sabor. Primero, cuando es demasiado joven. Cuando es demasiado joven no tiene sabor, es amargo. Ese es el vino joven. Por eso dijo el Señor: una persona prueba el vino añejo, y una vez prueba el añejo ya no quiere el vino nuevo, el vino primero, porque dirá: el añejo es mejor. Porque el añejo ha tenido procesos de purificación, procesos de oxigenación, donde va siendo cada día trasvasado para ser más refinado. Y eso se le conoce como el añejar, ¿verdad? Y me llama la atención entonces, ¿por qué puede perder el vino? Primero, porque es demasiado joven. Segundo, porque podría, curiosamente,
pasarse el tiempo para ser ofrecido. Fíjese que los maestresalas, como dice Juan 2, maestresalas eran los que eran responsables de administrar el vino en las fiestas, por lo menos en la boda de Caná. Hoy en día le conocen como catadores y hay otros en otros niveles, los de control de calidad. Eran los responsables de velar que el vino estuviera en su punto, que estuviera en el momento o el tiempo exacto para poderlo servir. Y cuando no llegaba al punto, cada vez que trasvasaban, probaban y decían: no, todavía le falta, vamos a meterlo otra vez a la barrica o al odre. Y ahí pasaba más tiempo para que fuera añejado. Y estudiamos en esas figuras que muchas veces nosotros, nuestra vida como un vino, un día nuestro maestresala nos va a probar. Cada vez nos está probando, todavía falta, todavía necesitas un poco de madurez. Vamos, Señor, te quiero servir, no le hace, aunque sea profeta, me voy a las naciones. No, mucho orgullo, vamos, mucha carne, te voy a meter otra vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al odre, y lo mete otra vez al proceso, hermano, para que vaya el sedimento, o como dice textualmente, las heces del vino vayan siendo quitadas, porque esta amargan el vino. Entonces, el maestresala o el catador o el encargado del control de calidad era responsable de estar velando de eso. Pero había un momento también en que el ascenso de la madurez, por favor repita conmigo, madurez. Sabe que Cristo viene por una iglesia, pero no una iglesia inmadura, no una iglesia niña. Muchos dicen: ay, cómo quisiera yo lo de la iglesia. Mire, aunque las evidencias carismáticas de poder y de todo, la iglesia del principio fue muy floreciente, era una iglesia naciente, era una iglesia niña. La iglesia va cada día siendo madurada, perfeccionada a través de la palabra, a través de los ministros, a través de los procesos, para que llegue un día a ser una iglesia gloriosa. Diga conmigo, gloriosa. Una iglesia gloriosa es una iglesia madura, una iglesia poderosa, una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo, una iglesia llena de fuego, llena de autoridad, llena de valor, llena de palabra. Una iglesia que, lejos de amedrentarse contra las tinieblas, se vuelve una amenaza contra el infierno. Una iglesia, hermano, que no se avergüenza del evangelio, porque sabe que es poder de Dios. Una iglesia madura, hermano amado, dele un aplauso a Cristo. En este tiempo que el enemigo ya no tiene máscaras, ya no va por las ramas, le está entrando con todo Satanás, hermano, que Dios lo reprenda. Está entrando con todo, y lamentablemente hay sociedades que han abierto sus salones de educación para que la inmoralidad la presenten ante niños de 6, 7, 8, 10 años, enseñándoles sobre transvestismo, enseñándoles sobre la diversidad de género, cuando la Biblia es clara que solo creó Dios varón y mujer. Punto. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Mientras otros salen de su closet con toda la instrucción que no viene de Dios, muchos cristianos se meten al closet y nunca hablan del evangelio. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Qué haces tú? Es que no quiero por no pelear. Mire, hermano, disculpe, no estamos peleando, pero somos luz, y si no somos sal, ¿quién va a poner sabor? La sal que pierde su sabor ya no sirve para nada. Muchas veces dijo alguien: no me asusta la corrupción de los perversos, me asusta más el silencio de los buenos. Voy a repetir: no asusta tanto la perversión de los malos, pero lo que preocupa más es el silencio de los buenos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios nos enseña a hablar, a testificar con amor, con denuedo, pero con amor. Nada podéis hacer contra la verdad, sino todo a favor de la verdad. La verdad, si la conoces, te liberta. Pero tenemos que entender que el Señor murió por todos.
como murió por aquella persona muy educada, como por aquel delincuente perverso y violador, y como por aquel asesino y prostituta, y como aquel homosexual. Por todos murió Cristo. Murió por todos para limpiarnos de pecados y darnos la oportunidad de la salvación. ¿Alguien dice amén? Pero óigame, antes de que aplauda, óigame, tenemos que entender que el Señor no va a consentir lo que bíblicamente Él reprueba. Él ama a las personas, pero reprueba las acciones muchas veces que se están haciendo. Debemos de dejar de hablar del amor de Dios a toda esta gente de ninguna manera. Yo me acuerdo, hermano, recién convertido. Oh, qué tiempos, hermano, cuando estás en esas etapas que no te importa nada. Yo me acuerdo que tenía 1 o 2 años de convertido. Compraba mis tratados en una librería, trataditos cristianos, evangelizadores, y me llevaba mis tratados con otros jóvenes. Salíamos del servicio y nos íbamos a la 4ª avenida de la zona 1, allá a la 5ª avenida de la zona 1, y ahí encontrábamos a las prostitutas, nos topábamos con homosexuales y les comenzábamos a hablar del Señor. Y sabe una cosa, para la gloria de Dios, llevamos a los pies de Cristo muchos homosexuales y prostitutas que le entregaron su corazón al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, por favor, nadie es excluido, nadie. Pero si alguien no está bien, solo quiere Dios que se arrepienta, porque no quiere que se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Pero volviendo, ¿cuándo pierde el sabor el vino? Fíjese que cuando el maestresala o el catador o el control de calidad probaba que ya estaba en su punto, ya estaba en el añejamiento correcto, entonces ordenaba a servirlo, ordenaba envasarlo y ponerlo a disposición de los demás. Pero me ve la tremenda situación, que una vez utilizaban el vino, sea en una vasija o en una botella, y lo utilizaban. Dice que 3 días, los mejores vinos, 3 días podían dilatar o durar manteniendo su esencia. Después de eso perdían sus propiedades, perdían su sabor, perdían sus compuestos, y entonces el vino se amargaba, se echaba a perder. Te voy a decir algo, también tú y yo somos instrumentos, odres, vasijas que llevamos el vino del evangelio. Si nosotros, hermano, no hablamos, si nosotros no enseñamos, no hablamos, podríamos estar corriendo el riesgo, hermano, como aquel mal pámpano que no da fruto, es cortado. Mire esta enseñanza tremenda. Cuando el vino no daba, no se expresaba o no se servía, se amargaba. Entonces, cuando el vino pierde su sabor, cuando llega a la cima, al punto de equilibrio de la madurez, y luego viene en declive. Por eso es muy importante. David fue ungido como rey en la casa de su padre, pero no fue inmediatamente a tomar el palacio. ¿Por qué? Necesitaba ser trasvasado en la escuela de las ovejas, en la escuela del quebrantamiento, en la escuela del anonimato. Después fue ungido con la tribu de Judá, y después fue ungido con todo Israel. Y entonces, cuando ya era, déjeme pensar así, un vino añejo, entonces dijo el Señor: ahora sí, ahora lo pongo a gobernar Israel. La madurez lleva procesos. Por eso el vino pierde su sabor o muy joven, o pierde su sabor cuando en el tiempo no sale. Tenemos que aprender, hermano. Cristo viene por una iglesia madura. Diga conmigo, madura. Una iglesia, hermano, que ha pasado por todos los procesos y que sabe con convicción a quién se debe. Una iglesia no temerosa, una iglesia, hermano, llena de su presencia, que, repito, debería de tener las tinieblas respeto para esa iglesia. Hoy mucho creyente, hermano, cuando ve manifestaciones demoníacas, cuando oye de cosas, ay no, yo no me meto esas cosas, hermano, eso no es conmigo. Perdóneme, entonces ¿qué? ¿Y la sal? Si tú eres sal,
Perdiste el sabor. Perdiste el sabor de vino, perdiste la autoridad del Espíritu. ¿No será que no has orado lo suficiente y por eso tienes miedo? ¿No será que tal vez tienes una puertecita abierta y por eso no quieres entrarle a ese problema espiritual? ¿Cuántas cosas pueden venir a nuestra vida, hermano? ¿Cómo es posible que podamos estar siendo creyentes, preparándonos para la gloria postrera, para recibir de Dios, para recibir ese vino nuevo con poder y autoridad, pero nos cuesta orar? No oramos, no nos consagramos. No se ofenda conmigo. Algunos pasan sobreviviendo espiritualmente toda la semana. Y como aquellos adictos, ¿verdad? Vienen el domingo a que le den una dosis de fe, una dosis de amor, una dosis de palabra. Y de ahí pasan toda la semana, hermano, sobreviviendo. El otro domingo llego. Dios quiere que oremos en todo tiempo, que levantemos manos sin ira y sin contienda, que adoremos, que busquemos, que leamos su palabra, que la amemos, que aprendamos a orar, a ayunar, a buscar. ¿Alguien está entendiendo lo que trato de decir? Sí, hermano, el vino de tu vida puede perder sabor si no utilizas lo que Dios te ha dado. Se amarga. ¿Para qué vinagre? Vino, el vino. Ahora, una de las cosas, quiero que usted vaya conmigo rápidamente. Estuvimos viendo propiamente, hermano, que el vino pierde su sabor cuando es adulterado. ¿Cuándo es adulterado el vino y cómo puede ser adulterado? Puede ser adulterado con agua, puede ser mezclado con hiel o con mirra, como le quisieron dar al Señor, ¿se recuerda? Esos dos tipos de vino, que no le puedo entrar en detalles, Israel en el capítulo número 2 de Jeremías, Israel en el capítulo número 2 de Jeremías, dice el Señor, dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Jeremías 2:20. No serviré, dijiste, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te has echado como ramera. Te planté, oiga lo que le dice Dios a Israel: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Hermano, estaba cambiando su esencia la vid. La versión NTV en este mismo pasaje, Jeremías 2, la versión NTV, dice en el versículo número 22, dice 21: escogiendo una vid, te escogí como a vid, oiga, lo más puro, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? O sea que Israel cambió su esencia, se contaminó, cambió su propósito, su naturaleza. El Señor toma la figura de la vid. Se recuerda la historia que narramos la ocasión anterior en Jueces capítulo número 9, aquella alegoría donde los árboles quisieron un rey, ¿se recuerda? Y entonces fueron con el olivo, fueron con la higuera, fueron con la vid y le dijeron: reina sobre nosotros. Y los tres dijeron: voy a dejar de dar mi aceite, dijo el olivo, que sirve a Dios y a los hombres, por gobernar sobre ustedes. La higuera dijo: voy a dejar de dar mi fruto que endulza por estar gobernando con ustedes. Y la vid dijo: voy a dejar de dar mi vino que alegra el corazón de Dios y el corazón de los hombres, por gobernar con ustedes. En otras palabras, si no había una asignación específica para estar sobre todos los árboles, ellas no quisieron meterse, porque iban a sacrificar su esencia. Por eso yo me preocupo, hermano. No puedo entrar en detalles, pero quiera Dios que aquellos que eran olivo, que eran higuera, que eran vides y que han tomado ahora cargos o están en esa carrera, no estén exponiendo lo que Dios les dio, su esencia, para sacrificarla y echarla a perder. Sé de un ministro, hermano, que a lo mejor tenía un llamado, pero no era el tiempo, que ya no está ni pastoreando, ni tuvo un cargo público.
y está en un proceso muy delicado de su salud. Eso es triste, hermano. Yo vi ese olivo fluir con mucho aceite y como higuera con muchos frutos, y lo vi también con mucho vino como vid. Pero ahora ya no es. Eso es tremendo, hermano. Por eso en la alegoría esta de Jueces 9, ninguno quiso aceptar eso, porque iban a cambiar su esencia. Cuando el vino pierde su sabor, cuando hay mezcla. En Marcos capítulo 15 verso 23 dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Ya hablamos de esto. Otra versión dice con hiel. En acerca de Jerusalén dice el Señor en la versión NTV capítulo 1 de Isaías verso número 23, dice el Señor, 22: antes eras como plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, le dice Dios a Israel, ahora eres como el vino diluido en agua. Cuando el vino pierde su sabor, cuando se mezcla con la hiel o con la mirra, y cuando se mezcla con el agua. Hay un solo evangelio, es el evangelio del Señor Jesucristo. Pero la hiel es amargura. Jesús no quiso probar eso, porque Él quiso terminar su carrera con gozo y no quiso el vino mezclado con mirra, que era amargo. Hay un evangelio que es legalista, donde la gente señala todas las cosas por fuera. Todo es pecado, nada de Dios, no toque, no haga, ponga esto, guarde este día, guarde el otro, no aquí, no allá. Y todo el mundo anda atemorizado, hermano, con cosas externas. Ese es un evangelio mezclado. Oiga, vino con hiel, vino con mirra, que está mezclado, y mucha gente no ha disfrutado la bendición del vino del cielo, del vino que da gozo, que da paz en el Espíritu Santo, del vino celestial. Por eso están llevando un evangelio legalista. Usted dirá: hermano, yo no soy de esos, porque yo no soy judaizante ni nada de eso. Pero hay legalismos, hemos estudiado legalismos guatemaltecos tal vez, legalismos de cultura, legalismos evangélicos. Señalamos las cosas por fuera. Mire, le voy a poner un ejemplito. Alguien que viene de por ahí, ¿verdad? De esos legalismos así. La mujer no usa nada de maquillaje, no se pone aritos. ¿Por qué? Porque son columpios del diablo, y si se maquilla, Jezabel. Los jóvenes no usan ni pantalones de mezclilla ni tenis, mucho menos juegan fútbol, porque esa es la cabeza del diablo. Eso es legalismos, hermano. Y nos empezamos, y ¿sabe qué nos enfoca a veces el legalista? Hay que predicar la sana doctrina. Pero la sana doctrina son solo esos legalismos, hermano. Y el legalismo, si no hay vida del Espíritu, si no somos libres por dentro y solo juzgamos por fuera, discúlpeme, palabras del Señor Jesucristo, lo que hace el legalismo es hipocresía. Les decía a los fariseos: hipócritas, ustedes limpian el vaso por fuera, pero por dentro hay osamenta que apesta. ¿Sí o no? Está fuerte. Entonces, hermano, para el Señor, en la gracia, el vino nuevo es más importante las intenciones que lo que se muestra. Las cosas externas no te deben de complicar. Por ahí, si hay alguno que está bebiendo, ha venido viviendo ese vino, le estoy desarmando el asunto. Pero le tengo que decir, mucha gente es frustrada, hermano amado, porque no tiene libertad, se complica. La señala que se puso esta ropa, que no se puso la otra. Y mire, hermano, perdóneme, tenemos que enseñarle a la gente que ame la presencia de Dios, la santidad de Dios. Y el que ama la santidad de Dios va a saberse vestir hasta por fuera de una forma correcta. Pero no podemos estar abrazando el vino amargado, legalista. Y el otro, Israel, ya voy a terminar. Vino mezclado con agua, le dijo el Señor a Israel. Eres como un vino mezclado con agua. ¿Sabe qué? El vino pierde su sabor cuando se mezcla. Y aquí con agua es más suave, diluye sus propiedades y se pone más tenue su color. ¿Qué es el vino mezclado con agua? ¿Qué representa? Aquellos que llevan un evangelio
light, suavecito, tranquilito, queda bien con todos. Un evangelio, hermano, acomodado a la conveniencia. Hay gente que dice: mire, hermano, yo busco a Dios a mi manera. Ah, sí, pues que se ajuste el evangelio a tu estilo de vida, y no eres tú entonces el que tiene que ajustarse al estilo de vida del evangelio. Mire qué tremendo. Hay gente que dice: mire, yo busco a Dios a mi manera. Pero si hay una sola manera, o te humillas para que te exalten, pero si te exaltas, Dios te va a humillar. ¿Cuál es la manera que quieres? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A la manera de Dios es: yo me tengo que adaptar y someter al diseño del evangelio, y no pretender hacer un evangelio a mi diseño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es de que no hay cambios, hermano. Por eso es que no hay transformación. Por eso que no hay vidas, hermano, que avancen. Mire, Primera de Pedro, con eso termino. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Lea conmigo. Estamos hablando cuando el vino pierde su sabor. Voy a tomar la figura de la leche que enseña Pedro aquí, pero es relacionado a lo mismo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Oiga esto, por favor: la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe por qué hay gente que no crece en el evangelio? No se desarrolla, no madura, porque está bebiendo vino adulterado, leche adulterada. Evangelio acomodado a la conveniencia. No importa cómo vivas, media vez estés diezmando, eres bienvenido. No importa cómo hables, cómo estés, qué estás haciendo allá afuera, media vez seas un congregante, un número más, qué bueno que estás. Hermano, no puede ser. Nosotros no cambiamos si siempre nos van a consentir lo que Dios reprueba, pero sí cambiamos cuando la palabra de Dios se mete dentro de nosotros y nos dice: estás mal, tienes que apartarte del pecado, tienes que huir de la fornicación, tienes que rechazar lo que huela. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al mal, para que cambiemos. Por eso dice aquí: decíamos como niños espirituales la leche no adulterada. ¿Sabe que ese término adulterado, tengo una definición acá, y es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que es ajeno o impropio? Cuando se agrega o se añade algo que no es de su esencia, ya está adulterado. Cuando pierde el vino su sabor, cuando está adulterado. Un evangelio adulterado, una palabra que da bien con todos. Yo le he dicho a usted con todo respeto: yo prefiero caerte mal aquí en la tierra, pero que cuando estemos en el cielo me des chócale. Qué bueno que me dijo eso, pastor, porque si no, no cambiaba, y si no, no entro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no que alguien me vaya a recordar allá en el otro lado: como no me dijo eso el pastor, siempre me consentía estas cosas. La leche espiritual no adulterada. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Póngase de pie, póngase de pie. Quiero orar. Yo no quiero perder el sabor. Dejaste de oler a Cristo, dejaste de saber a Cristo. Si lo que el Señor quiere es que olamos a Cristo, que sepamos a Cristo, que cuando el Padre nos huela, nos pruebe, se acerque a ver el fruto, diga: ay, sí se parece a mi hijo, y no diga: no, es tu pura carne. No has dejado esas viejas prácticas, apesta el sedimento del vino, no has dejado trasvasarte, no has dejado procesarte. Hermano amado, para que podamos crecer, queremos y anhelamos una leche espiritual no adulterada. Levante sus manos al cielo.